aparentemente tuvo cierta vinculación con el movimiento al socialismo, con el presidente y otros actores de aquella época. Sin embargo, esta noche queremos agradecer la presencia del expresidente de la Cámara de Diputados, don Edmundo Novillo, exgobernador también del departamento de Cochabamba, que nos está acompañando hoy para podernos brindar cierta información que le ha llamado la atención sobre estas declaraciones que se han conocido. Bienvenido, don Edmundo, un placer de saludarlo. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, el privilegio es mío por haberme invitado a tu programa. Un saludo a todo el país y pues estamos a tus órdenes. Bien, hay que entrar en contexto para saber por qué don José Antonio Quiroga, por ejemplo, menciona a don Filemón Escobar, por qué menciona al presidente del Estado, que aparentemente lo invita para ser un candidato vicepresidencial. Hay varias interrogantes que quisiéramos que usted nos pueda comentar a propósito de este tema. Sí, primero manifestar que don José Antonio Quiroga, para esta entrevista, es decir, vincula el contexto del año 2001-2002, más o menos, con el contexto actual, y lo dice al finalizar su entrevista. Yo estoy trabajando, dice, con 180 personalidades, y bueno, bajo el 21F. Entonces, lo que claramente demuestra es que tiene un interés político en la coyuntura, ¿no? Y lo manifiesta. Pero lo que sí también percibimos es que está en una posición fundamentalmente de desgastar al presidente Evo y de desgastar al gobierno. Y por eso él, cuando hace mención de un pasaje de su relacionamiento con el movimiento al socialismo, él, en mi criterio, es decir, no dice la verdad, sesga la verdad, tergiversa la verdad. Bien, la primera pregunta, el vicepresidente, es decir, el presidente del Estado, don Evo Morales Ayma, invita a don José Antonio Quiroga para que sea candidato vicepresidencial. Mire, yo quiero decirle eso de manera clara y categórica. Quien en realidad toma la iniciativa y a quien le surge la idea para que sea candidato es a don Filemón Escobar. En una reunión que tuvimos en Cochabamba, en el movimiento al socialismo, tratamos el tema de las candidaturas para vicepresidencia y se barajaron un conjunto de nombres y Filemón dijo: sería muy interesante que fuera José Antonio Quiroga. Yo no lo había conocido, ni escuché hablar de él, para ser sincero. Y cuando yo pregunté, es decir, me pregunté quién era este personaje, él nos indicó que era sobrino de Marcelo Quiroga Santa Cruz y que su presencia como candidato a vicepresidente sería simbólico, porque en realidad atraería el electorado de los seguidores de la clase media de Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Y esto cuándo fue? Esto fue antes del 2002, precisamente para definir la candidatura de las elecciones del 2002, ¿no? Estamos hablando. Entonces, quien en realidad sugiere es don Filemón Escobar, y él mismo lo manifiesta, porque va a decir: Filemón era más terco que Evo. En realidad, eso lo dice porque él sabe que quien lo invita es Filemón y no lo invita Evo. Pero sí, Evo acepta, precisamente por esta razonabilidad y por esta fundamentación que hace Filemón. Como sobrino de Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Hubo otros nombres, se barajaba otros nombres también en ese momento? Sí, hubieron algunos nombres, para ser sinceros, pero el que más en realidad logró apoyo, y por eso le digo, hasta inclusive yo apoyé, porque bueno, Marcelo Quiroga Santa Cruz es un luchador nato, reconocido históricamente por las organizaciones sociales, por los movimientos sociales, por los movimientos populares. Él fue un antiimperialista, pero expresamente declarado, y por eso es precisamente que se lo asesina también. Correcto. Ahora vamos a escudriñar un poco más en ese momento. ¿Quién era don Filemón Escobar en ese momento para el movimiento al socialismo? Mire, yo quiero serle sincero en ese tema. Don Filemón ha aportado y ha contribuido mucho a la construcción del instrumento político del movimiento al socialismo. Eso lo debemos reconocer, pero también comete errores capitales, errores en realidad inconcebibles. Yo, en lo personal, era muy amigo de Filemón. En realidad, hemos trabajado juntos desde que éramos consejeros. Pero cuando lo va a Mesa, Carlos Mesa, en una reunión, lo va a
prácticamente delatar a Filemón Escobar con que él sabía de todo el plan que se hizo para aprobar el convenio de inmunidad, fundamentalmente para que Estados Unidos dé un apoyo económico para pagar sueldos y salarios, y lo dice Mesa en su discurso, en un spot que ha salido: venga don Filemón, venga Evo Morales, usted gobierne, y le dice a los maestros: ¿sabían ustedes que yo con las limosnas del Estado, de los Estados Unidos, yo les pago los sueldos? En ese momento, yo les relataría con más detalle, y ya lo he hecho en algunos medios, Carlos Mesa va a develar que Filemón Escobar en realidad sabía de la aprobación del convenio de inmunidad. ¿Y qué hizo don Filemón Escobar? Hizo que los diputados del movimiento, los senadores del movimiento al socialismo, cuando se está tratando el convenio de inmunidad para ciudadanos norteamericanos, los va a sacar para tener una reunión de bancada supuestamente y tratar de 2 viajes a la China. Y Carlos Mesa, en esa reunión que vamos a tener, mi bancada, porque nosotros le vamos a pedir explicaciones a don Carlos Mesa, por qué él había mandado, había enviado y había pedido al presidente del Senado, que era Ormando Bacaríes, la aprobación del convenio de inmunidad. Entonces él nos explicó que en realidad lo había hecho porque Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros se habían llevado toda la plata del Banco Central y habían dejado en total iliquidez. Ahí estaba. Entonces, era don Filemón Escobar quien conocía de eso. Quien conocía de eso. Entonces Mesa nos dijo a nosotros que por eso fue que él acudió primero a la Unión Europea, no le dieron dinero, acudió después a Estados Unidos, sí le había aceptado, pero a condición de que apruebe el convenio de inmunidad para ciudadanos norteamericanos. Entonces don Filemón Escobar, es decir, y él nos dice: pero si de todo esto conocía Filemón. Nos quedamos todos sorprendidos. ¿Y qué dijo el presidente Evo Morales? Bueno, el entonces candidato. Bueno, terminó esa reunión y tuvimos una reunión interna de bancada, y después se tuvo un ampliado. Y lo grave de esto fue, y a mí me dolió muchísimo, porque yo fuera muy amigo de Filemón y reconozco los aportes también que Filemón hizo en el proceso de construcción, pero no tenía argumento yo, por lo menos para decir en defensa de él algo después de que se revelara semejante hecho. Este hecho era sobre todo que el gobierno de Carlos Mesa estaba sometido a la embajada americana. Es decir, la embajada americana a él le daba todas las instrucciones. Y él lo dice en ese discurso dice: venga Evo Morales, gobierne usted. Porque dice: he consultado a España, he consultado al Banco Mundial, he consultado a Estados Unidos. Lo que usted propone, dice, es inviable en la política hidrocarburífera. Entonces, ahí se nota claramente que Mesa en realidad obedecía las instrucciones de Estados Unidos durante su gobierno. Y don Filemón Escobar lo sabía. ¿Qué momento hay esa ruptura entonces entre don Filemón Escobar, que es el artífice para postular de alguna manera ante el presidente Evo Morales, esta vez candidato, la postulación del vicepresidente José Antonio Quiroga? Yo quiero decirle lo siguiente: don Filemón es de una generación antigua, con mucha experiencia. No nos olvidemos que a sus 35 años la COP lo había delegado a don Filemón para que sea su asesor político de JJ Torres. Entonces era muy antiguo y tenía muchas relaciones. Nosotros por entonces éramos jóvenes. En esa relación me imagino que él conoció a Mesa, conoció a José Antonio Quiroga y seguramente a otros intelectuales. Lo cierto es que a don Filemón le surge la idea de invitar a José Antonio Quiroga. En esa invitación a José Antonio Quiroga, es decir, naturalmente Filemón Escobar lo conocía. Y más después Filemón Escobar va a hacer que la bancada del movimiento al socialismo, es decir, lo apoye, pero lo apoye incondicionalmente a Mesa, a algo que yo me opuse tenazmente, y es de donde don Filemón se va a enojar conmigo de por vida. Y yo no lo digo porque, es decir, quiero hacer quedar mal a don Filemón, sino así se dieron las cosas. Claro. Una vez le voy a contar una anécdota. En mi derecha estaba sentado el senador Aramayo, que está viendo el programa, un saludo. Don Jorge Ledesma, exministro de Defensa, ahora creo que es cónsul en el Brasil, estaba sentado a mi derecha, yo en el medio, en plena sesión de Congreso. Se me acercó y don Filemón tenía una manía de golpearte en el pecho. Se me acercó, pero así con una cara muy seria, y me dio un golpe y me dijo:
porque mi posición era en realidad no apoyar a Mesa como movimiento al socialismo después de que se definiera claramente que Mesa, es decir, estaba burlándose de nuestros planteamientos programáticos. Entonces, ahí don Filemón me da un puñete y me dice una cosa: carajo, si Mesa cae, tú me vas a pagar. Esa fue su expresión, así, con un golpe en el pecho. Lo digo yo porque lo he vivido esos momentos. Entonces, y dentro del contexto al interior del movimiento al socialismo, todas estas cosas se llegan a saber. Es decir, el presidente que lideraba ya el movimiento al socialismo sabe de estas cosas que han sucedido con don Filemón Escobar, y al final prácticamente deciden de que hay una cierta traición de don Filemón Escobar por todos estos antecedentes al movimiento al socialismo. ¿Es por eso que sale don Filemón? Se lo expulsa don Filemón. ¿Por estos motivos? En ampliado, por esos motivos. Así es. Eso provoca la expulsión de don Filemón. Pero además hay algo que es importante manifestar sobre el rol que José Antonio Quiroga un poco juega en la relación. Él dice: yo he sido un articulador, un relacionador entre Mesa y me parece sano esa posesión. Pero en realidad Mesa y el movimiento socialista. Nosotros lo considerábamos a una persona que simpatizaba por lo menos con nosotros, ¿sí? Y que era confiable. Y la última vez que tuvimos una reunión con él fue para tratar precisamente sobre la decisión política de la nacionalización de los hidrocarburos, donde con él tuvimos discrepancias fuertes. Entonces, lo que nos sorprendió es que a la conclusión de esa reunión, al día siguiente, Carlos Mesa estaba dando una conferencia de prensa, pero furibunda, atacando con todo al compañero Evo Morales, y sindicándolo a él de que él no lo dejaba gobernar, que él en realidad era el que inviabilizaba el gobierno, que era un hombre bloqueador. Y un día antes había la reunión con don José Antonio. Un día antes había la reunión y desde entonces ya no lo he visto más a José Antonio Quiroga. Desde entonces más. Lo que yo considero es que no fue propiamente un relacionador, fue más bien un informante de Carlos Mesa, él, dentro del movimiento al socialismo. Bien, sigamos hablando de las declaraciones que hace don José Antonio Quiroga a propósito de este tema. Él señala en primera instancia, decía de que fue invitado por el presidente Evo Morales, es decir, por el candidato Evo Morales, y no fue así. Usted dice que el articulador fue don Filemón Escobar. Segundo. Así es. No, y él mismo lo reconoce, porque dices Filemón era más terco que Evo, y en realidad es Filemón quien me ha empujado, dice, ¿no? Correcto. Entonces él reconoce, pero lo que sí ahí se contradice. En realidad Filemón lo propuso ya mucho más antes, y lo único que estaba haciéndose ahí es oficializar la candidatura en el ampliado. Correcto. Sí. Ahora, él señala también que no acepta en varias oportunidades la invitación del presidente Evo Morales, porque aparentemente en ese momento el movimiento al socialismo no tenía un programa, no tenía un proyecto. A ver, aquí quiero serle muy claro y categórico. El compañero presidente, cuando le había dicho cuál es el programa, le había respondido: yo soy antiimperialista. Cualquier persona formada política e ideológicamente sabe que la doctrina antiimperialista es una base filosófica ideológica, ¿sí? Si nosotros, entre compañeros de la lucha antiimperialista, nos conocemos, naturalmente ese sentimiento, esa convicción, esa filosofía, esa ideología nos va a unir. Entonces, más bien era el momento preciso en el que José Antonio Quiroga se defina para decir: sí, voy a estar con los movimientos populares antiimperialistas, como lo hizo mi tío Marcelo Quiroga Santa Cruz en su momento, porque Marcelo sí fue un antiimperialista y además luchó de frente contra la oligarquía, contra la dictadura, contra Estados Unidos, contra el imperialismo. Entonces, José Antonio no se definió. Al contrario, más bien, al contrario, yo creo que José Antonio Quiroga, es decir, no compartía la ideología, no era antiimperialista. Eso hace ver. ¿Qué es lo que a mí me une con Evo? Porque a Evo yo no lo voy a conocer, al compañero presidente, no lo voy a conocer yo cuando él llega al poder. Nos va a unir la lucha, nos vamos a conocer casualmente en el movimiento social.
yo dentro de mi sindicato en la Central Agraria de Moyapampa, él como ejecutivo de las 6 federaciones del trópico, y nos va a unir en realidad la lucha contra el modelo neoliberal. Entonces, cuando él me dice que es antiimperio, yo también pues lo soy, ¿no? Y se une entonces, naturalmente. ahora él dice, no teníamos programa. Y yo le voy a ser sincero, para nosotros el programa estaba absolutamente claro, porque el programa estaba en 2 pilares. Uno, la transformación estructural del Estado en base a la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Y la Asamblea Constituyente nace ya desde el año 1990. Los pueblos indígenas plantean. Y por eso Carlos Mesa también lo incorpora a la Asamblea Constituyente. Y también, es decir, la Agenda de Octubre. Y 2, después, hay que ser sinceros, la recuperación de los recursos naturales y las empresas estratégicas y la nacionalización del petróleo es la otra base del programa. Entonces, sí tenía un... era sencillo, es decir, entender que el 2002 planteábamos básicamente en esos pilares el programa. Pero no puede haber programa sin una base ideológica, filosófica, ojo. Ajá. Entonces, lo que el presidente le estaba planteando es una lucha ideológica conjunta. Ahora, queda claro, nos está explicando don Edmundo Novillo qué es lo que ha sucedido. Él ha vivido ese momento, ha estado presente en esos momentos. Don José Antonio Quiroga también en esta entrevista que da al periódico Página 7 señala que en varias oportunidades el presidente Evo Morales lo ha invitado a que sea candidato para gobernador, para alcalde. Mire, yo siempre voy a ser objetivo y voy a decir lo que me consta. Esos 2 hechos no me consta. Que lo haya invitado para gobernador y para alcalde, no me consta y no puedo opinar. Pero no se comentó en las asambleas, no conozco yo que haya pensado en... Yo más bien le diré, para candidato a prefecto, yo quiero serle bien sincero y voy a decirlo bien claro. Nuestro presidente, la bancada, una gran mayoría plantean a don Manuel Morales Dávila como candidato a prefecto, cuando iban a ser las primeras elecciones prefecturales. Del Departamento de La Paz. Y yo no estuve de acuerdo, no porque don Manuel Morales Dávila no era de nuestra línea, no, sino que estaba viejito para nosotros, ya estaba muy mayor, y la gente siempre quiere a su autoridad relativamente de buen estado de salud, joven, y que sea dinámico, y don Manuel Morales tal vez no estaba para eso. Entonces, esa discusión, ese debate lo tuvimos ahí a don Manuel Morales Dávila. Y en algún momento yo planteé, más bien debía ser el hijo, Manuel Morales Dávila, hijo, el candidato, que también ha aportado y ha contribuido como el padre. Pero mucho. no fue don José Antonio. Por lo menos yo no conozco ni que se le haya sugerido de gobernador ni de alcalde. Y lo que menos puedo creer es que ante la negativa el presidente habría llorado. Exacto. A él tampoco le consta que habría llorado. Un amigo en común le habría comentado. Eso ya es conjeturar, eso ya es especular, pero de manera irresponsable y además de manera interesada. Yo no creo que lo hubiésemos visto a don José Antonio Quiroga como imprescindible, ¿no? Porque le voy a decir, y esto también fue así, quien también sugirió para que sea candidato a vicepresidente, el 2002 también fue don Filemón quien sugirió a don Antonio Peredo. A don Antonio Peredo, correcto. También, en realidad, utilizó casi el mismo discurso. Es un hombre símbolo, hermano de 2 luchadores de la guerrilla con el Che. Y además es un hombre que fue director, si no me equivoco, del periódico El Semanario Aquí. Es un hombre reconocido. Y que después, según versión, él se habría arrepentido, Filemón, porque lo habría propuesto. No, don Antonio fue, en realidad, muy íntegro hasta el final. ¿Pero fue propuesto por Filemón? Y le voy a contar una anécdota también que me comentaron. Cuando se lo veló a don Antonio Quiroga, sí, propuesto por Filemón también, así. Y bueno, también nos pareció interesante, ¿no? A todos nos pareció interesante, apoyamos, ¿no? Cuando se lo velaba en Palacio a don Antonio Peredo, hubo un compañero que dijo, le dijo así: tú, cuando el proceso se te convocó, tú sin pensar 2 veces aceptaste. En su discurso dijo. Y dijo, no como otros, que dijo, haciéndose poner ya guirnaldas, no aceptaron. Ajá, refiriéndose a don Jorge. Probablemente.
Esa es la anécdota que me comentaron, que hubo una persona que dijo, ¿y por qué aceptó don Antonio Peredo? Aceptó. Porque él tenía una línea principista, siempre fue antiimperialista. Pero él aceptó, no aceptó ser candidato vicepresidencial. ¿Quién? Don Antonio Peredo. Aceptó, desde luego, y fue nuestro candidato a vicepresidente, y fue diputado con nosotros en el 2002. Don Antonio Peredo, un hombre íntegro a quien los respeto y todos los reconocemos su gran trayectoria de lucha, ¿no? Ahora, si bien todos estos pasajes de la historia se distorsionan con la versión de don José Antonio Quiroga. Yo creo que don José Antonio Quiroga está obligado a distorsionar porque ya está trabajando en un proyecto político, y lo ha dicho. Y para mí está trabajando en un proyecto político como operador de Carlos Mesa, porque yo creo que no está desvinculado de Carlos Mesa, porque desde, le digo, era una persona ligada al MAS, pero como informante de Carlos Mesa. Carlos Mesa estaba plenamente informado de todo lo que decidíamos políticamente entre la bancada, porque él participaba. Y yo, bajo este razonamiento, considero que él está trabajando, es decir, para don Carlos Mesa. Bien, entonces, de alguna manera se desvirtúa estas declaraciones. No, yo creo que se aclara, en rigor de verdad, se aclara. Aclaramos. Primero, la primera aclaración, es decir, el presidente a él, si le ha sugerido, no es iniciativa del presidente, fue quien propuso, fue don Filemón. Y él mismo dice, Filemón fue más terco que Evo, él mismo lo dice. Segundo, en realidad, no solo el compañero Evo aceptó a José Antonio Quiroga, también yo, porque quien lo conocía era don Filemón y nos manifestó porque era sobrino de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y todos pensamos que era de la línea de Marcelo Quiroga Santa Cruz, y ahora está totalmente demostrado que es un opuesto a Marcelo Quiroga Santa Cruz, precisamente por su relación con Carlos Mesa. Carlos Mesa, vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Tercero, el presidente del Estado, Evo Morales, candidato aquel entonces, nunca lloró por esa decisión o esa respuesta que le dio don José Antonio Quiroga. No, yo dudo. ¿Por qué? Porque él se muestra como que hubiese sido imprescindible en ese momento. ¿Y en algún momento él hablaron? No ha aportado ni ha contribuido en nada a este proceso. ¿Y en algún momento hablaron? Él dice que él ha acompañado al presidente a Washington, sí creo, porque él debe tener vínculos con los norteamericanos. Porque él dice que para una reunión con Jimmy Carter, él le acompaña. Pero yo nunca le he visto a don José Antonio Quiroga en nuestros ampliados sindicales. Nunca lo he visto en realidad en los congresos, que es en realidad allá donde definimos las políticas junto a las bases. Don Edmundo, ¿en algún momento el presidente Evo Morales ha vuelto a hablar de este tema de José Antonio Quiroga? ¿Era algún tipo de asesor o relacionador, en todo caso, del movimiento al socialismo? No, yo he estado muy cerca, y usted sabe, al hermano presidente bastante tiempo, y desde el 2002 hasta el 2010 voy a tener mucha cercanía porque vamos a ser diputados juntos, y él siempre, el compañero presidente, tomaba sus decisiones en función a reuniones que hacíamos con la bancada. Por eso es que estaba cerca, y estaba tan cerca también de él que inclusive en la residencia compartía con él. Y usted sabe que he sido diputado presidente de la Cámara de Diputados durante 4 años, entonces he estado muy de cerca. Pero nunca han hablado de... Nunca le he escuchado al presidente comentar que José Antonio Quiroga sería un candidato o no sería otro candidato. No, le estoy comentando, por lo menos en rigor de verdad. A mí me parece él que se está intentando mostrarse como si fuera, es decir, un hombre que pudiera hacer un gran servicio a este país, porque gracias a él, aparentemente el movimiento al socialismo habría emergido absolutamente. Eso es un absurdo, ¿no? Don Edmundo Novillo, expresidente de la Cámara de Diputados, además exgobernador también en el departamento de Cochabamba, ha tenido la gentileza de brindarnos esta información acá en esta charla, en esta entrevista para el programa Que No Me Pierda. Don Edmundo, le quedo muy agradecido por estos minutos. El agradecido soy yo, y la verdad es que es muy corto el tiempo, pues a veces para explicar cada pasaje, cada momento histórico. Tenemos una entrevista pendiente para conocer un poquito de cerca cómo nace este instrumento político, cómo nace el movimiento al socialismo. Queremos agradecer a don Edmundo Novillo, expresidente de la Cámara de Diputados, por habernos permitido conversar sobre este caso. Pero usted quiere saber
cuál es la palabra de José Antonio Quiroga, político y escritor. Esta noche está con nosotros aquí en Que No Me Pierda. José Antonio, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estos minutos. ¿Quiere escuchar cuál es la respuesta? ¿Cuáles son los argumentos a toda esta entrevista que hemos escuchado? Por favor, permítanos una pausa breve. Vamos con este consejo.